Si me preguntas quién soy, seguramente te diré Pedro, pero no, ese es mi nombre, no quién soy. Si me vuelves a preguntar quién soy y te digo soy un comunicador, me dirías no, esa es tu profesión, no quién eres tú. La pregunta de hoy es, ¿cómo puedo saber quién soy? Esto le interesa. Quédese aquí a Cristal contra Concreto. Tenemos presente el cuestionamiento, la determinación de saber quiénes somos, estimado Enrique. Hola Pedro, muchas gracias por interesantísima tu pregunta, profunda. Vamos a ver, yo creo que en la cultura occidental ha estado largamente ausente, al menos como la conocemos ahora, este cuestionamiento que tú haces. Oriente se lo hizo desde milenios atrás, se lo hizo muchas veces este cuestionamiento, y yo creo que las culturas ancestrales antes de la conquista también habitaban esta pregunta acerca de quién soy, ¿no? ¿Quién es este que habita mis pasos? Como tú decías en la presentación, me llamo Enrique, sí, pero yo no estoy viviendo la experiencia de Enrique, pero no necesariamente soy Enrique. Estoy viviendo la experiencia de ser mexicano, pero no necesariamente soy mexicano. O sea, sí son características que me definen como ego, como un encuentro con un hombre, una historia, algo que hace un camino. Aludo inmediatamente a decir que no es malo tener ego, porque ahorita está muy en boga decir que ego y que no sé cuánto. No, es una parte sana de la personalidad, siempre que esté acotado por una serie de otras variables. Exacto. ¿No? Ego tenemos todos, es imposible no tenerlo cuando estás individualizado y tienes una historia y un nombre y un origen. Claro. ¿No? Pero entonces, con respecto a cómo empezamos conversando, sí, yo creo que el propósito, lo que yo busco, es un proceso de autoindagación. Claro. Constante. Claro. En ese sentido, ¿qué papel juega, digamos, el autoconocimiento, esta autoindagación, en la manera no solo en que enfrentamos al mundo, sino en la que enfrentamos al otro y a uno mismo? Sí. Yo creo que tanto la psicología como la filosofía, como una espiritualidad viva, te llevan a este autoconocimiento. Bueno, decía el oráculo de Delfos hace 2500 años, había un letrerote que decía, conócete a ti mismo, ¿no? Y este asunto de conocerse a sí mismo va más allá de me llamo así, vengo de una familia, bueno, si naciste en México vienes de una familia católica, lo más seguro, pero si hubieras nacido en Irak, pues muy probablemente serías musulmán, y si hubieras nacido en Israel, serías judío. O sea, eso es lo más probable. ¿Por qué? Porque nos educa una inercia social, familiar, ¿no? Y entonces... Es que es muy profundo lo que preguntaste, porque sí, soy mexicano, soy Enrique, soy músico, me gusta ejercer la poesía, pero eso es la experiencia de vida que tengo. Exacto, no es lo esencial de que nos configura, digamos. No entremos todavía en más profundidades que entraremos el día de hoy en nuestra conversación, porque primero es platicarle a nuestra audiencia quién nos acompaña el día de hoy aquí en Cristal contra Concreto. Está con nosotros Enrique Quesadas, quien es compositor, novelista y cantante que estudió en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Superior de Música y obtiene, esto es interesante, la especialidad en psicoterapia gestal y como orientador humanista. Esto lo tengo que decir porque también me llena de orgullo que estés con nosotros. Ha sido galardonado en 2 ocasiones con 2 Arieles por la banda sonora de la película Cilantro y Perejil y con la Diosa de Plata por la música de Amarte Duele. Actualmente tienes esta joya de tu autoría. Haz de tu vida una obra de arte editada por Océano, donde justamente a diferencia de una serie de textos de autoayuda tiene que ver con un llamado a tomar conciencia y a la autoexploración. Eso, mero. Así como lo acabas de decir, y sí, en el libro lo digo.
este no es un libro de autoayuda. Es decir, no es de esta marea tan fuerte que se ha dado durante muchos años de esta psicología positiva, que viene sobre todo del norte y que habita mucho a Occidente, donde te voy a dar 10 pasos para el éxito o para la felicidad. Nada de eso. Eso es como recetarios. Son recetarios. Hay toda una industria de la felicidad. Que también, ahí le das al cabo que eso me pareció muy interesante de tu libro, lo señales o no los capítulos. Esta industria, incluso como ordenamiento a ser feliz perennemente, ¿no? Sí. Sí, y en una cosa donde se ignora o se puede ignorar olímpicamente el hecho de que la vida tiene polos y no es fácil vivir, ¿no? Y entonces muchas de nuestras tristezas, que son sentimientos naturales, pues no se van a desvanecer siendo positivo. No tengo nada en contra de ser positivo. Claro. Lo que digo es que esa no es la solución a todo lo que se te aparece en la vida, ¿no? Y el dolor te moldea también, finalmente. O sea, es una cuestión poliédrica de estímulos y de experiencias lo que te van conformando justamente de lo que hablamos de lo esencial, ¿no? Y el dolor te hace hacer contacto con la responsabilidad, que es una herramienta fundamental en la psicoterapia. Yo como terapeuta, uno de los pilares que usamos en la Gestalt es la responsabilización, ¿no? Claro. Entonces, ahorita ya estamos entrando mucho en materia de lo que es el libro en cuanto a la psicoterapia, ¿no? Este asunto bueno, pues sí, seguramente la fortuna existe, la humanidad siempre le ha cantado a la fortuna, pero no todo es casual. Hay muchas cosas que son causales. Hay causa y efecto y hay responsabilidades. Y hay responsabilidad. Y en lo civil hay obligaciones. Sí, y en mucho de lo que vives, si no es que el 99% de lo que te toca vivir tiene que ver con cómo resuelves. Claro. Y cómo resuelves no es necesariamente estar diciendo tú tienes la culpa de mi desgracia. Entonces, esa es una de las cosas que hay que... Pero coincide la psicoterapia, coincide la búsqueda espiritual auténtica, y digo auténtica porque, mira, sin meterme yo con las religiones, que respeto las creencias de toda la gente y respeto a las religiones, pero no soy un hombre religioso. Es decir, la religión para mí no es una espiritualidad activa, es asumir una serie de indicaciones, mandamientos basados en escrituras, aprenderlo para aplicarlo. Yo estoy hablando de una espiritualidad activa que es una mirada a mi interior para decidir qué voy a hacer con este que habita mis pasos. En ese mismo sentido, me gustaría preguntarte, fuera del ámbito de lo clínico y de lo dogmático, finalmente, ¿sientes que se ha desplazado la filosofía como una herramienta de autoexploración? Se ha desplazado. Todo depende del país. Mira, este asunto que mencionábamos al principio de la psicología positiva, sí es occidental y sí es tiene mucho que ver con los Estados Unidos. Claro. Ahí empezó esta cuestión. Goldsmith, creo que se llama el hombre ahí no me hagan mucho caso. El psicólogo norteamericano que empezó con esta cuestión. Digo, quien la quiera habitar, habítela. Claro. Repito, no estoy en contra de ser positivo. Es más, a veces me defino como un pesimista alegre. ¿No? Porque tampoco voy a andar por el mundo arrastrando la cobija. Exacto, no va a ir uno de vinagre, pero finalmente de repente querer encontrar estas soluciones mecánicas y además de alguna manera como cortadas en masa, ¿no? O sea, soluciones masificadas a modos de vida cuando el modo de vida debe ser individual e independiente. Sí. ¿No? Ahora, y esto ya lo habías puesto en la mesa y lo estás retomando ahorita justamente con todo este mercado de consumo de la autoayuda y de la felicidad positivista. ¿Qué sientes que empuja a las personas hoy a acercarse a este tipo de movimientos de autoayuda y de superación personal? ¿Hay un vacío existencial contemporáneo? Probablemente sí. No lo sé. Y estos aparatitos que ahora traemos, estos celulares, que nos, yo siempre hago analogías
el bebé está en su cuna y está con la sonaja, y la sonaja le hace ruidito y tiene colores, ¿no? Y entonces pues el celular hace ruiditos y tiene colores. Es una sonaja para adultos. Igualito que con los bebés, ¿no? Ajá. Ahora, yo te diría, paradójicamente a lo que acabo de decir, Sí. en este libro yo afirmo que viene una etapa de florecimiento humano. Oh. Es lo que afirmo en base a muchas cosas que he leído, que he estudiado, que he vivido, que he sentido y experimentado. Claro. Entonces, poco a poco las voy desglosando en el asunto del libro, pero bajo una espiritualidad activa, que incluye la responsabilidad acerca de cómo resuelves, ¿no? Por supuesto. Y aquí tú tomas un punto, perdón que me quería yo adelantar, en el libro, justamente al mencionar, has de tu vida una obra de arte, en esta espiritualidad proactiva, activa, ¿qué papel juega el arte y el acercarnos a la obra artística para la manera en cómo nos conocemos o nos desconocemos y nos alienamos con la sonaja electrónica? Sí, sí, sí. Mira, esta pregunta que haces es buenísima. Ya en los últimos capítulos yo hablo un ratito un poco de Nietzsche. Sí. Donde él, hay una gran obra de Nietzsche que le viene de leer a Schopenhauer, cuando Nietzsche escribe el origen de la tragedia, el origen de la música. Ahorita me acuerdo bien cómo se llama el título. En el nacimiento de la tragedia, en la música, una cosa así se llama, este libro tan famoso de Nietzsche, donde Nietzsche dice que solamente las tragedias griegas y las artes, como la música, hablan efectivamente de todo lo que conlleva estar vivos. La expresión artística, y le gusta, a él levanta mucho la tragedia, la nombra como dionisíaca, porque lo apolíneo, estoy hablando de dioses griegos. Nietzscheano, o sea, muy nietzscheano, ¿no? Ajá. Lo apolíneo y lo dionisíaco, así como Eros Tánatos. Y entonces Apolo, pues es lo bueno, lo brillante, lo luminoso, lo honesto, lo maravilloso, ese es Apolo. Pero Dionisio, que tiene que ver con Baco para los romanos, pues también sabe que existe la traición, sabe que existe la mentira, que existe el dolor, que existe la ira, y no niega que existan las cosas de lo apolíneo. Claro. Y entonces el arte como instrumento de conocimiento existencial para mí es fundamental. Para mí la educación en todos los países, y ojalá en México fuera así, debería incluir una fuerte influencia artística. Sin duda alguna. Y a partir de estas reflexiones, mi estimado Enrique, viene una pregunta a la cabeza. ¿Qué rol juega la espiritualidad en nosotros hoy en día? Pero vamos a responder esto regresando al siguiente corte, porque ya saben, esta respuesta la van a averiguar aquí en Cristal contra Concreto. Regresamos. Vamos tendidos como balinas. Y está resultando... Seguimos aquí en Cristal contra Concreto con Enrique Quesadas, compositor, psicoterapeuta. Y hoy, Enrique, quiero retomar una idea. Hablábamos de espiritualidad y ojo, hablamos de espiritualidad, como bien señalabas tú al principio del programa, no de religiones, de dogmas ni de fe, que es absolutamente respetable que cada quien practique y decida que conviene mejor a su estructura, digamos. Pero hablamos del ánimus, vaya, de lo que nos conforma interiormente como personas. ¿Sientes que la exploración de nuestra espiritualidad en este momento se ha quedado solamente en los ámbitos de la academia? ¿Que ya la gente de a pie realmente se da el tiempo? Pues mira, depende de las inquietudes internas y además de la historia interna, porque si no, yo generalizando... mira, sí he visto que está pasando, sí hay como un despertar de la gente. Sí. He visto, como lo digo en el libro, hay muchos guías, hay mucha gente que son para mí buenos guías para ir adentrando a la gente en estos caminos. Hay maestros también, hay maestros y
Hay maestros que no son maestros. Hay quienes se nombran maestros, pero una vez que le rasca un poquito uno a la superficie. Sí, hay que ponerse abusado, porque sí hay muchos que se autonombran maestros, precisamente como lo dices, y bueno, pero sí estamos en un momento de despertar en el cual la gente sí está aludiendo a estos guías, a estos maestros, para obtener un contacto contigo mismo que yo llamo fundamental, que es que el principio, el maestro y Dios, como lo quieras concebir, está aquí. Wow. Está aquí. Claro, claro. Hay una cosa que haces tú, y justamente tiene que ver con esta cuestión formativa de los maestros que retomas en Haz de tu vida una obra de arte, que es, y me parece además que lo planteas de una manera muy ingeniosa en uno de los capítulos, que somos educados por maleducados, ¿no? Que es un poco tanto hablar de, no solo de estos maestros que habría que revisar si lo son, sino que también muchas veces quienes nos educan vienen de estas tradiciones que arrastran toxicidades y que arrastran incluso alienaciones, desde el no llore niño, y ese tipo de cosas que son negaciones a la emoción y a lo que te conforma esencialmente. Sí. ¿Cómo estamos educados? Y realmente, y en esa educación, digamos, de la casa primera, ¿dónde está el contacto con la música, con la plástica, con la retórica de la filosofía? Decía Sócrates, educar no es llenar un recipiente, es encender una llama. Yo voy a partir de esta cuestión que decía el gran filósofo, y como tú acabas de mencionar, nos educa no solamente la escuela, nos educa la casa, la familia, nos educan los amigos, la calle. El entorno. El entorno, nos educan los medios de comunicación, las pantallas. Las redes sociales ahora educan. Ahora las redes sociales, entonces hay una sobreoferta de información con la que tenemos que tener mucho cuidado. Nos educan muchas cosas y sí, nos educa la escuela, ¿no? En el capítulo de Educados por Mal Educados, yo puedo decir que estamos educados más en serie que en serio, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto el alumnado se ve sujeto a aprender cosas que de pronto pueden no interesarle, ¿no? Yo fui un alumno, y voy a tomar mucho valor para decirlo aquí, en la secundaria y en la prepa, de 7. Porque no me encontraba yo mucho con las materias. Yo desde muy chavo había manifestado mis inquietudes musicales. Que déjenme decirles, la música, si de una manera la quieres explicar inteligentemente, son matemáticas. Claro. Son matemáticas, es geometría, son números. Son números. Si lo quieres explicar. Ahora, si lo quieres sentir, los números te pueden ayudar, pero ahí ya estamos hablando de otra cosa. ¿Qué estoy diciendo? Que sí creo que nos hace falta, al menos en la escuela, un poco más de sensibilidad de parte del sistema educativo a detectar las habilidades del alumnado para poderlas poner a flote por encima de que tienes que aprender, tienes que. Por encima de la normatividad, digamos, ¿no? Sí. Ahora, me gustaría también preguntarte esto, porque creo que tiene que ver justamente con lo que se decanta muy esencialmente en tu libro. ¿Qué implicaciones tiene para una persona, insisto, de a pie, para mí, que no dediquemos ahora o que no exista ahora el hábito de abstraernos para mirar hacia adentro? Dedicar este tiempo, justamente pensamos en el tiempo de descanso. Por ejemplo, yo tengo un tema donde yo tengo muchísima culpa para descansar, me cuesta. Pero es el segundo paso, que no solo es el estar en silencio, sino genuinamente preguntarte y confrontarte internamente. Sí, es una cuestión de práctica. Quien no lo practica no lo vive. Y ahí sirven a veces mucho los guías. Yo tuve la oportunidad de conocer un maestro que me enseñó a meditar. ¿Y qué es esto de la meditación? Puede tener muchas maneras, pero sí es decirle a la loca de la azotea, que es la que tenemos acá arriba, así la menciono yo, decirle, espérame tantito, permíteme ver qué soy, además de lo que tú me cuentas que soy, además del mito personal. Claro, este ser de mente que nos está gritando, que nos autosabotea, que nos hace replicar patrones que a lo mejor incluso que nos lastimaron en nuestro propio hogar y que sin querer esta misma voz enloquecida nos está haciendo repetir. Sí, y no se calla, y no va a parar de desear, y no va a parar de lanzar juicios al entorno.
Y eso es una cosa que estoy entrando ahorita al tema de la condición humana. Sí. Cuando yo decía el conócete a ti mismo, Sí. es conoce la condición humana. ¿Por qué? Porque eres un ejemplar humano. Tienes 4 extremidades, y los humanos le hacemos así. A ver, ¿qué tenemos como especie, como finalidad? Pues sobrevivir. De entrada. Para conocernos a nosotros mismos, tenemos que saber que lo que necesitamos es sobrevivir. ¿Qué necesitas para sobrevivir? Alimentarte y reproducirte. De entrada, eso es como lo que como humanos estamos... Como especie. Estamos persiguiendo, y bueno, otras especies de mamíferos también, y me imagino que las aves y otras formas de vida están en lo mismo, en la sobrevivencia. Y si no, desapareces, como decía Darwin, ¿no? Entonces, se dan los pasos en este... Alguien me decía el otro día, ¿qué traía dentro del libro? El cincel y el martillo. O sea, herramientas... Para que le quites lo de afuera a la escultura. Sí, y para que te vayas dando cuenta de que estás formado más allá de cómo te formaron. Y dime eso, ¿sientes que ahorita sabemos mirarnos, sabemos escucharnos a nosotros mismos? Pues es lo que te digo, todo depende del momento existencial en el que estés. Hay gente que de veras, sí, aunque tú le quieras decir y lo quieras meter en otra onda, es gente que anda viendo la onda de tener un buen reloj, de tener una buena casa y la muchacha más guapa y no sé qué, y eso es éxito. Y estar insistiendo en sacar a alguien que trae esa visión de vida no te da muy buenos dividendos. O sea, mira, yo digo siempre que uno se aparea con los de su especie. Entonces, cuando tú tienes esa inquietud, empiezan a aparecer personajes en tu vida que tienen que ver con esa búsqueda. Claro. Y entonces, sí, tarde o temprano, llegas con gente que está practicando y que está diciendo estas cosas. Hoy en día, en México, las culturas, los representantes de algunas culturas ancestrales, toltequidad, están sacando muchas enseñanzas y mucho contacto con la gente que está interesada en acordarse que estamos pisando a un planeta hermoso y que esta cosa... Que está vivo. Está viva. Claro. Está viva. Es una cosa de la que no nos acordamos nunca en la cultura contemporánea. Claro. Estamos encima de un hermoso ser vivo, que yo digo en una canción, la tierra se hace carne y se recorre, los ojos son la tierra que se mira. Somos ella y ella es nosotros. Wow. Para mí esa es una espiritualidad activa. Claro. Ahora, ¿por qué esta gente que está... No es el otro camino, hay otros caminos, ¿no? Pero que eso que tiene, lo que tú señalabas, ¿no? El reloj, el coche, etcétera, que tiene mucho más que ver con consumismo y tener la sensación falaz de que te realizas a través de cuánto o cómo consumes. ¿Por qué estas personas son tan dados, o somos tan dados, a defender estas verdades absolutas del consumismo? Sí. La verdad absoluta de quién soy, cuando realmente ni siquiera estás hablando de quién soy, sino es que tienes. Sí, sí, falta de profundidad. Y sí vivimos en una promoción social que tiene mucho que ver con la frivolidad. Claro. ¿No? Y si tú ves los comerciales y toda la cosa, como las compañías lo que necesitan es vender. Claro. Pues yo le hago como sea para vender, ¿no? Entonces, si este coche o este perfume te va a traer lo que tú quieres, lo que tú consideras en esta sociedad tan cercana que tenemos de winners y losers, ¿no? Y que a veces la reproducimos aquí, que es un perdedor o es un... No, sí, él es un ganador. Y se vuelve un insulto, además, ¿no? Es terrible. Cuando tendríamos que evaluar el nivel de satisfacción individual, personal y de equilibrio y paz que puede tener un individuo. Sí, ¿no? Sí. Entonces hay una sed interna que puede combatir esa frivolidad. Una sed interna para saber, para conocerte y para saber que no todo en la vida es... que yo no valgo por lo que traigo puesto, hombre. Sí. Ni por el coche que manejo, ni por la... O sea, qué bueno que tengo un buen coche. Que sin duda alguna el capital te permite sobrevivir de una manera más amable, pero cuando se vuelve tu obsesión es cuando deja de tener un equilibrio en tu manera simplemente de poder sobrevivir sanamente. Sí. ¿No? Y me gustaría, es que ya nos acercamos al final, mi querido Enrique, qué cosa más impresionante. Una de las cosas que me fascinó del libro es que tú planteas que el arte, las artes, son un camino práctico para mí,
como una persona tipo, de reencontrarme, de reconectar con mi espiritualidad. Sí. ¿Cómo puede suceder esto para mí? Fíjate que entre mis cosas, bueno, yo siempre he sido músico, ¿no? Y bueno, les digo, Nietzsche tocaba el piano, fue compositor, hay obras de Nietzsche para el piano, Schopenhauer tocaba la flauta, bueno, de los grandes filósofos sobre todo se han metido a la cuestión musical, ¿no? Pero ¿cómo partió tu pregunta? Sí, o sea, ¿cómo puedo hacer yo que las artes, más allá de... Siento que de repente las artes se han vuelto más un lugar de entretenimiento que un lugar de espejo propio. Sí. Yo a veces doy, y te lo voy a poner con un ejemplo, doy un curso para escribir canciones, ¿no? Y he visto que mis alumnos de pronto dicen, yo no me había vivido siendo un poeta. Yo no sabía que yo podía hacer eso. Estoy descubriendo una parte de mí desconocida hasta ahora. Escribir poesía, ¿no? Y lo mismo puede ser si aprendes a declamar, y sobre todo yo le recomiendo a la gente, toca un instrumento, aunque no te vayas a dedicar a eso. Toca una guitarra, la flauta, guitarra, el piano, canta, porque el encuentro con el arte nos transforma. ¿Qué hacemos todos cuando acaba la semana y empezamos a oír música en algún lado y nuestro cuerpo empieza a ser así, ¿no? y nos transformamos a través de algo que no tiene explicación? Estás oyendo y el propio instinto del organismo se empieza a meter en otra onda que no está tan sujeta a estas preocupaciones cotidianas. Y dejar que el instinto conecte con las artes y nos transforme. Finalmente, el autoconocimiento, vaya, es una pregunta que debe de ser constante, mi querido Enrique, porque finalmente quien soy hoy, yo, no es quien seré mañana. Gracias, Enrique Quesadas, por estar aquí con nosotros. Soy Pedro Cominic y ya saben, este programa nos dedicamos a abrirles más preguntas que respuestas. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana, porque qué delicia estar contigo, Enrique Quesadas. Gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Abrazo a todos. Oye, de verdad, entramos en Honduras. Bueno, pues sí, es que sí, y bueno, qué bueno que le pudiste echar, no sé si lo terminaste. Sí. Sí te lo echaste todo.